Amigos, para este video estamos con la Pulsar RC200, una moto para aletosos por molestar. RC200, amigos, se mostró al mundo en el año 2014 y fue lanzada comercialmente en el año 2015, una moto que ya en el mercado ya 10 años de esta Pulsar RC200. ¿Qué significa las letras RS? Racer Sport o deporte en carrera, con estilo deportivo, con muchas tapas por todo lado. Hay personas que les gusta este tipo de motocicletas, en mi caso pues no mucho, como siempre, para los gustos, los colores. Y la verdad, amigos, esta moto que yo la veía en las calles en Pereira pues no se ve mucho. La moto todavía se sigue vendiendo, esta máquina, esta Pulsar RC200, vea, para que se aletee harto, amigos. Hoy se la bueno. Como es la primera vez que grabamos esta motocicleta, vamos a mirar todos sus detalles de esta Pulsar RS200. Y lo que noto, amigos, es el escape. Normalmente en las Pulsar línea NS esto va por debajo, como en esta Pulsar NS200. Yo le digo un escape de forma ventral o que va en el vientre de la motocicleta, así como se ve en otras motos como la Pulsar N250 o la línea Dominar 250 o Dominar 400. En esta máquina encontramos sensor de vuelco que apaga la motocicleta en caso de una caída. Sensor en el soporte lateral con apagado de motor y testigo en su tablero. Kit de arrastre con cadena tipo O-ring. Visor para verificar el nivel del aceite. Ahora pasemos a su tablero análogo digital. La Pulsar RS200 en India recibió una actualización y ya tiene un tablero digital muy similar al de la Pulsar NS200 UG, pero este tablero de la RS200 trae más colores, mejor dicho, se ve más bonito, igual con sus modos de ABS. En este de esta Pulsar RS200 encontramos indicador de revoluciones, testigo del ABS, nivel de combustible, sensor de soporte lateral desplegado, la hora, velocímetro, logo de Bajaj, indicador de falla, presión del aceite, indicador de temperatura, batería neutra. No tenemos indicador de marchas. Por este lado, testigo único para las direccionales. Con este botón pasamos entre el odómetro, trip 1, trip 2. En la parte superior tenemos un testigo de revoluciones altas, el cual se enciende a las 9500 revoluciones, o si parpadea constantemente indica que estamos en modo de reserva. También tiene que ver con el nivel de combustible. Y también encontramos en la parte derecha el icono de llave de mantenimiento. Sus comandos retroiluminados, característico en la línea Pulsar NS. Tenemos arranque eléctrico, corte de corriente, claxon, direccionales, luz baja, luz alta y luz de paso o cortesía. Ahora pasemos a la iluminación de esta Pulsar RS200. Su iluminación completamente LED. Acá vemos las direccionales, su luz de posición. Acá tenemos la otra. Tenemos dos focos en LED. Para este lado del izquierdo sería su luz baja y acá queremos con la luz alta. Encendido los dos focos. Amigos, ¿qué opinan de la iluminación de esta Pulsar RS200? ¿Aguanta o no? Atrás, un diseño muy particular en su stop. Para algunos parece un boomerang, para otros unas piernas. En la India, esta moto cuando se actualizó hace poco, esto cambió. Ya es más pequeño, un poco más minimalista, de diferente diseño. Ahí les coloco la imagen de apoyo para que ustedes den sus opiniones. O la que está actualmente en la India. Ahora pasemos a las suspensiones. Tenemos barras convencionales. En la última actualización de esta motocicleta en la India, la RC200 2025 para ellos, sigue con las mismas suspensiones. Todavía conserva convencionales, todavía no pasa esta línea a barras invertidas como lo hizo la línea NS. Sus barras de 37 milímetros y un recorrido de 120 milímetros. De la marca Endurance. Atrás, monosuspensión con nitrox, ajustable en precarga, con un recorrido a la rueda de 110 milímetros, anclada directamente al basculante, también de la marca Endurance.
Ahora pasemos a sus frenos. Adelante, un disco generoso de buen tamaño de 300 milímetros, lobulado perforado para mejor disipación de calor. Tenemos ABS, pinza de la marca Vibre. En la India ya cambió a Agrimeca. La marca ya dejó Vibre y ya coloca Agrimeca en sus pinzas. 2 pistones y línea de freno blindada. Este cambio de marca aplica para la línea NS y N, porque en las Dominar todavía sigue llegando con pinza de la marca Vibre. En la parte de atrás, disco de 230 milímetros, pinza firmada por Vibre. Amigos, esta máquina, de acuerdo a su manual, tendría ABS solamente en la llanta delantera, así tenga este disco fónico, ya que en su manual y en la página se especifica ABS en la llanta delantera y en la parte de atrás no menciona el ABS. De igual forma, en la India se actualizó con ABS doble canal. Es más, en la India acá ya aparece Dual Channel en su calcomanía y acá no lo tenemos. Ahora pasemos a sus llantas montadas en rines de aleación de aluminio. No requieren cámaras, son sello Matic de la marca MRF, una marca de procedencia india. Como detalle adicional, en la parte delantera tenemos un rin de color rojo y en la parte de atrás su rin es de color negro con una calca o esta línea en rojo. Adelante, 100 de ancho, perfil 80, rin 17 y es una llanta convencional. Atrás, 130 de ancho, perfil 70, rin 17 convencional. Capacidad de combustible de esta RS200, 13 litros o 3,43 galones. Tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, sería gasolina extra. Su consumo en promedio, dependiendo del modo de conducción de cada persona, de qué tan alegre sea con esto, ronda más o menos los 130 kilómetros por galón o 34 kilómetros por litro. Su tapa de combustible con bisagra. Colores de esta RS200. La que tenemos acá es de color Brooklyn, está una blanca y otra de color negro. Ahora sí, ¿qué motos podría ser la competencia comercialmente para esta Pulsar RS200? Tenemos a la Gixxer 250 SF con un precio de 16.830.000 pesos más trámites. La Yamaha R15 B4 con un precio de 16.100.000 pesos más trámites. La KTM RC200 con un precio de 20 millones de pesos. Por parte de SF Moto tenemos la 250 SR Fan con un precio de 17.590.000 pesos colombianos más trámites. Y metamos a la GCX R150 ABS de Suzuki con un precio de 14.990.000 pesos colombianos más trámites. Altura del asiento de esta Pulsar RS200, 810 milímetros. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Su peso de 165 kilos. Su posición gira un poco hacia adelante. No tanto así, pero sí un poco hacia adelante. Se nota acá en la parte de los brazos, la posición de la espalda. Rango de giro corto. Amigos, antes de pasar al motor de esta máquina, los invito a suscribirse, darle like, comentar, compartir, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo, amigos. Ahora sí pasemos a su motor. Su motor, el ya conocido, potente, poderoso, que anda sabroso, mejor dicho, la come mil para muchos. Su cilindrada, 199.5 centímetros cúbicos. Esto hace que este tipo de motos en Colombia, que son menores de 200 centímetros cúbicos, pague un seguro obligatorio un poco más económico. Tenemos un solo árbol de leas en cabeza, 4 válvulas, su tecnología DTSI, encendido digital, para este caso de triple bujía. Contamos con inyección electrónica, enfriado por líquido. Al fondo tenemos su radiador. Relación de compresión 11:1, transmisión mecánica de 6 velocidades, la primera abajo, las demás hacia arriba. Capacidad para cambio de aceite 1200 mililitros, viscosidad recomendada 20W50. Su potencia, unos poderosos 24,13 caballos de potencia y los alcanza a las 9.750 revoluciones. Su torque, el que le da la fuerza a la salida de esta máquina, es de 18,6 Nm y los alcanza a las 8.000 revoluciones. Su velocidad máxima, dependiendo de las condiciones que se presenten y si la alcanza la pista, podría llegar a los 150 km por hora. Por si las dudas, no tenemos embrague antirrebote. Nos quitamos el micrófono para poder escuchar el sonido de su motor. Esperamos el testeo. Encendemos. Primero escuchemos el sonido del motor en ralentí.
y ahora con un poquito de aceleración. ¿Qué tal? ¿Se escucha como bueno, sí o no? Amigos, para su precio, tiempos de entrega, garantía y demás, estamos acá con Mateo. Mijo, ¿cómo está? Oscar, ¿qué más? ¿Bien o no? Y gracias a Dios. Cuéntenos. El precio de la moto con los papeles es de 15.810.000 pesos, ya que tiene la moto un descuento de 500.000, que ya está incluido en ese precio. Bien. Tiempos de entrega, pues de 3 a 4 días hábiles y garantía 1 año, 20.000 kilómetros. Ubicación, Mateo. Calle 19, número 1146. Los esperamos. Modelo. 2025, por eso tiene el descuento. Ah, excelente. Muchachos, la pregunta, ¿quién tiene una Pulsar RS200 para que comparta su experiencia en los comentarios o quién se la compraría? Muchachos, like, comente, comparta, que me ayuda muchísimo. Por este lado les dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Bajaj. No siendo más, mi nombre es Oscar, hasta un próximo video. Bendiciones, ahí les queda Pulsar RS200.